quería empezar dando las gracias a los organizadores por invitarme y felicitándoles por organizar este evento y además con este tremendo éxito de público, que es algo muy muy positivo para el mundo de la ciencia, y a todos vosotros por asistir hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, como decía Carmen, el tema de campos electromagnéticos es un tema muy de actualidad y además muy amplio, ¿vale? Así que durante las próximas 4 horas de lo que vamos a hablar, no voy a hablar 4 horas, yo creo que el tiempo que me han asignado es relativamente bueno, porque además, no sé si conocéis este estudio que salió hace unos años en una revista que se llamaba Muy Interesante, que decía que los científicos durante la charla solo prestan atención 30 minutos y luego desconectan, así que intentaré ceñirme al tiempo. La mala noticia es que según el estudio, cuando uno desconecta suele tener fantasías sexuales, así que ya os pido perdón por el buen rato que voy a ahorrar y en cualquier caso, bueno, si veo caras de lujuria me callo, no sigo más. Bueno, los campos electromagnéticos son algo fascinante, ¿de acuerdo? Y es normal porque si miramos a nuestro alrededor, detrás de cualquier cosa divertida, cualquier cosa útil que podamos ver, pues hay unos campos electromagnéticos haciendo su trabajo para que podamos disfrutar de ello. Y es cierto que a la vez genera mucha desconfianza. Desconfianza, pues que en unos casos está más que justificada, en otros casos puede que no, pero que nadie puede ignorar y que hay que tener siempre muy en cuenta. Y mira, por poner un ejemplo, vamos a ver, sabemos que el desarrollo tecnológico es algo fantástico. Mejora nuestra calidad de vida, aumenta la esperanza de vida, nos permite disfrutar más de nuestro tiempo libre, conocer países, viajar, etc. Pero también es indudable que lleva asociado una serie de efectos negativos que aparecen y con los que tenemos que convivir y hasta cierto punto decidir si merecen la pena o no. Y por poner un ejemplo, estos son algunos de los fenómenos que acompañan al desarrollo tecnológico y que no son positivos: un aumento de la polución, el ruido, la luz ultravioleta y los campos electromagnéticos. Bueno, habría muchos más, pero quería poner estos ejemplos porque he encontrado para todos estos ejemplos este tipo de efectos nocivos. Pues establecen comisiones científicas y tecnológicas que estudian cuáles son los efectos nocivos e intentan determinar los límites que no se deben sobrepasar para garantizar un poco la seguridad y de las personas. Bueno, dando unos datos de Madrid, de la ciudad de Madrid, fijaos, por ejemplo, los niveles de polución durante mucho tiempo han alcanzado el 85%, el tiempo incluso algunas veces lo han superado. ¿De acuerdo? Y esto, fijaos, es del año 2006 y bueno, este año hemos tenido también ejemplos. Quiero decir que esto es un problema que ya lleva muchos años teniendo lugar, ¿vale? En el caso del ruido, pues en muchas zonas de Madrid se llegan a niveles del 70%. La luz ultravioleta también, estamos expuestos a niveles pues más de la mitad de lo que se considera peligroso, y cuando uno toma el sol conscientemente, pues en muchas ocasiones lo supera. Y en el caso de los campos electromagnéticos, si miramos los niveles y los medimos y vemos lo que son las recomendaciones o la legislación, pues estamos en torno al 1%. Y sin embargo esto preocupa mucho más que este tema de la polución. El tema de la polución parece que se nos preocupa si podemos traer el coche, si nos van a poner restricciones al aparcamiento o no. Y hay en general un riesgo, una percepción de riesgo muy grande con el caso de los campos electromagnéticos. Este es un estudio sociológico que me daba el doctor Javier Lafuente, donde compara para algunos de los efectos que tenemos en la sociedad cuál es el riesgo que percibimos y el riesgo real. Y como veis, podéis ver, por ejemplo, tenemos mucha menos percepción de real, tenemos una percepción mucho más pequeña. El riesgo que tenemos al exponernos a fuentes de calor muy grandes de real. Igual con el cáncer, nos da mucho más miedo el cáncer. El riesgo real es mucho mayor que el riesgo que percibimos, o el accidente automovilístico, no somos muy conscientes. Y sin embargo hay otros fenómenos que en parte pueden estar condicionados por los medios de comunicación. Por ejemplo, el ataque terrorista nos da mucho más miedo de lo que sería el riesgo real, haciendo un estudio estadístico de la probabilidad de que eso nos pase, el accidente aéreo y también en el caso de la radiación electromagnética. Bueno, esta percepción de riesgo, en mi opinión, tiene que ver con los medios de comunicación, porque fijaos, cuando en la televisión o en una película hay un hombre malo, pues suele llevar a lo mejor un cuchillo, una pistola. Si es muy malo lleva una bomba, un tanque. Si es malísimo usa misiles, pero ya si es el más malo del todo, usa campos electromagnéticos para limitar este peligro. Y esto es comprensible. Vamos a ver, los campos electromagnéticos tienen algo de mágico, porque es que a todos nos maravilla que se puede empezar a
que podemos empezar a mover cosas. A ver, el botón no... Parece que le cuesta este vídeo. Bueno, que podamos ser capaces de mover cosas, de hacerlas levitar, de hacerlas estar sin tocarlas. Es algo que va contra nuestro sentido común. Y eso pues hace que nos parezcan mágicos para lo bueno y también en ocasiones para lo que pueda ser peor. Vale, entonces vamos a intentar separar lo que es ciencia de lo que puede ser la percepción. Vamos a intentar hablar un poco de qué son los campos electromagnéticos, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y hasta qué punto los podemos utilizar y dónde nos pueden resultar perjudiciales. Bueno, vamos a empezar con el campo eléctrico, ¿vale? De manera sencilla, sabéis que la materia está formada por cargas, fundamentalmente protones y electrones, que dentro de un átomo están compensadas, pero que se pueden separar y podemos tener cargas netas, positivas y negativas, de manera separada, y que las cargas eléctricas, si son del mismo signo, se repelen, si son del signo opuesto, se atraen. Esto también llama la atención porque dice, pues si esta carga está aquí, ¿cómo puedo hacerle algo a esta otra que está lejos? No hay un contacto físico y parece que para que una fuerza actúe sobre algo tiene que haber un contacto físico. Eso se resuelve en física con la idea de campo, ¿de acuerdo? La idea es que si yo tengo una carga aquí, pues eso modifica el espacio a su alrededor de alguna forma y lo que genera es un campo eléctrico. De manera que cuando yo pongo otras cargas, es el campo eléctrico que está en cada uno de estos puntos el que ejerce la fuerza sobre la carga que ponemos y la que hace que las cargas negativas, las opuestas, se atraigan y las iguales se repelan. El magnetismo, que inicialmente pues, se estudió de manera independiente a la electricidad, pues se conoce desde muy antiguo. Ya, fijaos, Plinio hablaba en sus escritos de una leyenda del poeta Nicandro, donde decía que había un pastor en la región de Magnes, cerca de Grecia, que veía como su callado metálico se quedaba pegado a algunas piedras. En esa zona hay mucha magnetita. Y bueno, esta leyenda, pues seguramente falsa, pues es a la que se atribuye el origen del magnetismo. Durante mucho tiempo se entendió que el magnetismo era algo que tenía que ver con piedras y metales que se atraían o se repelían, pero que no tenía nada que ver con la electricidad. Entonces, en el siglo XIX, un físico francés, Ampère, empezó a hacer experimentos sobre electricidad sin saber nada de magnetismo y vio que cuando pasaban dos corrientes por dos conductores y estaban cerca, pues aparecían fuerzas que los atraían o los repelían, dependiendo de si las corrientes eran paralelas o antiparalelas. Pero aquí apareció por primera vez en la idea de fuerzas a distancia, en el caso de la electricidad. Y más o menos en la misma época de un físico danés, vio que al hacer pasar una corriente por encima de una brújula, la brújula se desviaba, igual que se desviaba si le acercabas un imán. Y ahí se empezó a decir, ojo, que a lo mejor la electricidad y el magnetismo no son cosas completamente independientes. Ojo, que a lo mejor la misma fuerza que me hace atraer los conductores es la fuerza que me mueve los imanes. Bueno, y un poco después, Michael Faraday, un físico escocés como el JB, hizo otro experimento donde veía que al poner un carrete, una bobina de cobre y mover un imán, dentro y fuera aparecía una corriente. Y decía, la corriente mueve la materia magnética, el movimiento de la materia magnética produce corrientes. A partir de ahí se empezó a sospechar que eran dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Y fue Maxwell, años después, pero siempre en el siglo XIX, cuando explicó su teoría del electromagnetismo que unificaba la idea de los conceptos de electricidad y magnetismo en uno. Y para eso usó el concepto de campo magnético. Él decía que tanto la materia emanada crea un campo magnético, como habíamos visto que ocurría con las cargas y el campo eléctrico, y las corrientes eléctricas, si pasa una corriente por un conductor, también crea un campo magnético a su alrededor. Visto desde arriba sería así, o por ejemplo, si tenemos un circuito cerrado, pues tendría algo de este tipo. La materia y las corrientes crean un campo magnético y luego el campo magnético produce fuerzas sobre las corrientes y la materia emanada, pero que al final eran equivalentes. Un imán y un circuito es algo equivalente con respecto a lo que se refiere al magnetismo. Vale. Bueno, con estos estudios Maxwell acaba por enunciar las leyes del electromagnetismo, que son las que explican todos los fenómenos electromagnéticos desde el punto de vista físico, y una de las consecuencias de estas leyes era que si uno tiene una carga eléctrica y esa carga eléctrica se empieza a oscilar, no solo crea un campo eléctrico y un campo magnético alrededor, sino que crea un campo que se propaga como una onda. Aparece un campo eléctrico y uno magnético perpendicular que se van moviendo, se van desplazando a la misma frecuencia a la que oscila la carga eléctrica. Es decir, ya no tenemos un campo que está ahí fuera, sino un campo que se propaga, algo que se mueve, lo que se llaman ondas electromagnéticas. Y además, según estas ecuaciones, la velocidad de la onda era 300.000 km por segundo.
Unos años antes, Foucault, en Francia, había medido la velocidad de la luz, cuando todavía no se sabía exactamente qué era luz, y le había salido 298.000 kilómetros por segundo. Y ahí tuvo más buena habilidad de decir, una onda, cuando parecía que la luz era una onda pero no sabía de qué, y que viaja a la misma velocidad, pues a lo mejor es lo mismo. Y por eso en 1873 escribe en uno de sus artículos que empieza a pensar que la luz es una onda electromagnética, por lo cual no solo unificó la electricidad y el magnetismo, sino también la óptica, explicando la misma teoría, por lo cual estas ecuaciones también sirven para explicar la óptica. Bueno, cuando hablamos de ondas, déjame que diga que hay dos números que nos dan las características de la onda. Uno es lo que se llama la longitud de onda, y es que si hacemos una foto instantánea en la onda, esta onda aquí la paráramos, la veríamos aquí, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos equivalentes, dos máximos, dos mínimos, dos puntos que están en la misma fase de la onda. Se llama longitud de onda, se suele representar por la letra lambda. Y luego la frecuencia corresponde a lo contrario, a ponernos en un punto fijo del espacio y ver cómo pasa el tiempo. Y entonces ver cuántos ciclos pasa por segundo, el tiempo que tarda en dar un ciclo entero se llama periodo, y el inverso, que es el número de vueltas que da la onda por segundo, es lo que se llama frecuencia. Y no son independientes, sino que el producto de los dos es la velocidad, que como es la velocidad de la luz, pues es una constante, para cada longitud de onda tenemos una frecuencia. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas tenemos de todas las frecuencias, de todas las longitudes de onda, pero asociadas. Y si miramos en el espectro cuáles son las características de las ondas, desde las más grandes a las más pequeñas, nos encontramos con lo que se conoce como el espectro electromagnético. Fijaos, tenemos ondas cuya longitud de onda es del orden de kilómetros y podemos llegar hasta cosas que son billonésimas, picómetros, o sea, billonésimas de un metro. Y dependiendo de la frecuencia y de la longitud de onda a la que corresponde, tenemos ondas de todo tipo. Las de mayor longitud de onda son las que se utilizan en telecomunicaciones, básicamente porque son las que menos se atenúan al viajar. Las torres de radio, de televisión, la telefonía móvil y antena, los radares que no están aquí puestos, y los hornos microondas. Según vamos reduciendo el tamaño, vamos aumentando la frecuencia, llegamos a la zona del espectro infrarrojo y finalmente al visible. Esta pequeña parte de aquí de las ondas electromagnéticas son lo que nosotros podemos ver con los ojos. Y si vamos hacia ondas todavía más cortas, con mayores frecuencias, pues ya pasamos a la luz ultravioleta, a los rayos X o a las fuentes radiactivas. ¿De acuerdo? Hay una cosa en física que se llama la dualidad, onda corpúscula, que dice que cualquier onda se puede ver como una partícula o una partícula como una onda, llega a asociar algo. Y la frecuencia de la onda tiene que ver con la energía. Es decir, estas ondas de aquí son las que tienen más energía y estos campos electromagnéticos son los que portan menos energía. Bueno, y aquí hay una distinción que quería señalar porque luego me voy a referir a ella, que es radiación no ionizante y radiación ionizante. Vale, eso es muy importante, luego veremos por qué. Pero fijaos que básicamente lo que se usa en telecomunicaciones, los hornos microondas, la luz infrarroja, la que usamos en los mandos, y es no ionizante, la luz visible normalmente tampoco, y ahí en la zona de ultravioleta es donde empieza la radiación ionizante. Bueno, para intentar contar cuáles son las aplicaciones de los campos electromagnéticos, es casi más fácil decir que no funciona con campos electromagnéticos, ¿de acuerdo? Porque prácticamente todos los utilizan, y no nos podríamos imaginar un mundo sin campos electromagnéticos, porque prácticamente todos los aparatos que utilizamos hoy en día utilizan de alguna forma la electricidad, y los campos no podríamos generar energía. Pero es que incluso si nos remontamos un poquito antes, aprovechando la excelente charla de Juan Ángel, fijaos, esta es la historia del Big Bang. Como decía Juan Ángel, a los 300.000 años después del Big Bang solo teníamos átomos de hidrógeno, tenemos ahí un maremágnum de partículas, y son los campos electromagnéticos los que empiezan a unir protones, los que atraen a los electrones y permiten que se formen los átomos. Y sin la formación de esos átomos no podríamos llegar a tener la formación de la Tierra. O sea que sin esos campos no habría átomos y ni siquiera la Tierra no existiría. Pero si por un casual pudiera haber existido la Tierra y se hubieran acabado los campos electromagnéticos, tampoco podría ser habitable, ¿de acuerdo? Porque como decía Juan Ángel, esa Tierra inicial estaba compuesta mayoritariamente de hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno, y la atmósfera era algo que es bastante tóxico: metano, amoníaco, ácido sulfúrico, vapor de agua. Y entonces es la luz ultravioleta que llega al Sol la que permite la formación de compuestos orgánicos más complejos, como ha explicado, los primeros ácidos nucleicos,
Y luego con la aparición de los primeros seres vivos, los que son capaces de hacer la fotosíntesis, que acaba por producir una cantidad suficiente de oxígeno como para tener una atmósfera respirable. Y todo eso es gracias, como insisto, a la luz que viene del Sol, que es un campo electromagnético. Bueno, la temperatura es otra manifestación de los campos electromagnéticos. Cualquier cuerpo emite un campo electromagnético dependiendo de su temperatura. ¿Vale? La longitud de onda y la frecuencia dependen de la temperatura. Por lo tanto, siempre que nos calientamos con una fuente de calor, ya sea artificial, natural, con una chimenea, es un campo electromagnético lo que nos está trayendo el calor de ese cuerpo. Por lo tanto, ¿qué pasaría si no tuviéramos campos electromagnéticos en la Tierra? Pues estaríamos a 273,15 grados bajo cero. Estaríamos en el 0 Kelvin porque no tendríamos posibilidad de transferir calor. ¿De acuerdo? La visión es otro de los ejemplos de qué nos pasaría. El 90% de la información que recibimos viene por la visión, ¿vale? Un 5 o un 6% es por el oído y el resto son por los otros tres sentidos. Y la visión se basa en campos electromagnéticos bien porque los materiales reflejan la luz, reflejan el campo electromagnético que viene de una fuente, o bien porque emiten directamente, como pasa con una bombilla o una televisión, ¿vale? Y son toda la estructura que tenemos en el globo ocular la que es capaz de convertir esos impulsos electromagnéticos en impulsos que luego puede procesar nuestro cerebro. Por tanto, os podéis imaginar que sería muy incómodo tener un mundo sin visión y sin luz. Bueno, eso es opinable, ¿de acuerdo? Hay un escritor francés, que a lo mejor algunos conocéis, Boris Vian, del principio del siglo XX, que escribió un libro que es un resumen de cuentos, El Lobo Hombre, el primero es El Lobo Hombre en París, y tiene un cuento que se llama El amor es ciego, donde habla de una ciudad donde cae una niebla un día y la gente deja de ver. Y bueno, el cuento es bastante divertido si alguno se lo quiere leer, y dice que se lo pasa muy bien sin visión, pero no deja de ser ficción. ¿De acuerdo? Vale, este es otro de los ejemplos de la necesidad que tenemos de campos electromagnéticos. La actividad neuronal está impulsada por campos electromagnéticos, por impulsos electromagnéticos. Toda la corriente que se produce a través de la sinapsis, la possinapsis, está motivada por los voltajes que pueden abrir los canales de calcio para que una neurona pueda transmitir a otra esos impulsos y que podamos desde nuestro cerebro manejar nuestro cuerpo. Con lo cual, sin esos campos electromagnéticos, el cuerpo no podría funcionar. Y algo parecido pasa con el desarrollo celular, ¿de acuerdo? El desarrollo de la célula o la actividad muscular, la metabolización de cualquier proteína requiere campos electromagnéticos que son los que motivan que se puedan producir esos procesos y por lo tanto que se pueda desarrollar la vida. Bueno, de alguna forma se podría decir que nosotros somos campos electromagnéticos, que en el momento que desaparecieran de nosotros nos moriríamos. Y ahí surge una pregunta. Dice, bueno, si nosotros somos campos electromagnéticos y toda nuestra actividad es de tipo electromagnético, cualquier campo externo nos tiene que afectar. Pueden ser muy peligrosos, desde luego que pueden ser desde luego que lo son, porque si yo funciona a base de campos eléctricos y yo funciona a base de campos magnéticos, si me viene un campo electromagnético me puede alterar todo el metabolismo, me puede hacer daño y puede llegar incluso a matarme. Vale, y por eso surge la pregunta que está tan de moda, que es, ¿los campos electromagnéticos son malos para la salud? Bueno, los campos electromagnéticos, vamos a decir que existen en la naturaleza, llevamos tantos años viviendo con ellos que podemos pensar que estamos más o menos acostumbrados y la evolución ha hecho que podamos convivir con ellos. Pero lo que es cierto es que en los últimos 20-30 años la proliferación de campos electromagnéticos a la que estamos sometidos es enorme y desde luego, viendo los ritmos a los que evoluciona el hombre, no le ha dado tiempo al cuerpo a evolucionar y a cambiar. Entonces tenemos que ver si son peligrosos. Bueno, vamos a ver, esta pregunta yo creo que está mal planteada. Uno no puede preguntarse si los campos electromagnéticos son malos para la salud. ¿Vale? Es como preguntarse si el agua es mala para la salud. Vamos a ver, sin agua nos morimos, pero si uno se bebe 50 litros de agua o se mete debajo de una piscina durante media hora, se muere. Por lo tanto, los campos electromagnéticos son necesarios para la vida y, como ya os he contado, para mantener la temperatura, la fotosíntesis, el funcionamiento de cualquier ser humano, pero por encima de ciertos niveles son malos y pueden llegar a ser y son mortales. Da igual la longitud de onda, lo que cambiará es, dependiendo de qué campo electromagnético estemos hablando, esos niveles a partir de los cuales son malos van a cambiar. No voy a hacer lo mismo, por ejemplo, el campo electromagnético de este láser, si me lo apunto, que unos rayos X que haya en un laboratorio. Las dosis
que podemos soportar o ese límite que teníamos que poner va a cambiar. ¿De acuerdo? Y esta es la gran pregunta. ¿A partir de qué niveles pueden ser nocivos los campos electromagnéticos? Y sobre todo, ¿qué límites hay que imponer para evitar los efectos perjudiciales? Bueno, esto es un problema muy complejo y que ya os adelanto que no está resuelto. Yo os voy a contar un poco qué es cómo se trabaja en ese campo, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. ¿De acuerdo? Pero no es algo que esté acabado. Vamos a ver. ¿Os acordáis que antes hablaba de dos tipos de radiación, ionizante o no ionizante? Eso tenía que ver con que los campos electromagnéticos, la radiación electromagnética, además de verla como una onda, la puedes ver como pequeños paquetes de energía que se llaman fotones. Y hay fotones que tienen mucha energía y hay fotones que tienen menos energía. Entonces, cuando tenemos un enlace entre dos átomos, eso se produce normalmente a través de compartición de electrones, o bien que pasa un electrón de uno a otro y entonces la fuerza la atracción entre cargas la que lo mantiene unido. Hay ahí una energía que si uno es capaz de romperla, si es capaz de dar esa energía de enlace, uno lo puede romper. Entonces se llama radiación ionizante, aquella en la que un solo fotón puede llegar y romper un enlace. Vale, esto es típicamente 3-4 electronvoltios, es lo que anda por ahí por cerca del ultravioleta, que de hecho cuando uno se pone a tomar el sol, la luz ultravioleta, te produce el cambio de color que te produce la piel es porque está produciendo una reacción. En el momento que rompes un enlace, ojo, porque eso ya se puede producir un enlace y a lo mejor lo has hecho en una zona de la membrana celular que no tiene mucho problema, pero como esto sea una cadena de ADN, eso es una mutación. Y muy poquitas mutaciones bastan para producir daños muy muy malos, ¿de acuerdo? Entonces la radiación ionizante la podéis ver como si te dispararan balas. Una o dos balas pueden ser letales, ¿vale? Normalmente hace falta algo más porque para desarrollar un tumor hace falta 5 mutaciones dentro de una cadena de ADN más o menos, pero bueno. Bueno, la radiación no ionizante. La radiación no ionizante es aquella en la que esos paquetitos de energía que van llegando al ser vivo no tienen energía suficiente como para romper el enlace. Llegan y no lo rompen. ¿Vale? Es como si cogemos un tablón de madera, os decía, o una cosa, y le disparamos una pelota de tenis. No las velocidades esas que lo tiran a dar, sino bueno, una velocidad más o menos razonable. Bueno, te duele, pero no te mata. Lo que pasa es que si te tiran 1.000.000 de pelotas de tenis, es que al final te mueres. O sea, aunque una de ellas no llegue, si los niveles son muy muy altos, si la dosis es muy alta, acaba por producir daños graves. Incluso el ejemplo que os ponía, un tablón de madera, tú le disparas con una bala y la atraviesas. Una pelota de tenis no, pero ahora tírale 1.000.000 de pelotas de tenis. Aunque sea por desgaste, por otro mecanismo, pero acaba por hacerle daño. Vale, pues algo parecido ocurre con la radiación no ionizante. Por encima de ciertos niveles puede producir daños. El mecanismo que mejor se conoce es el aumento de temperatura. Si lo vemos por ejemplo con la luz del sol. Te empieza a llegar luz del sol, notas que vas absorbiendo luz y aunque quitáramos el ultravioleta, notas que te va subiendo la temperatura. Y cuando sube la temperatura puedes llegar esa acumulación de energía en forma de temperatura, energía cinética de los átomos, puede hacer que rompas un enlace y puede producir daños. Entonces es un mecanismo distinto, pero que por encima de ciertos niveles puede ser también es dañino y puede llegar a tener efectos muy muy malos, ¿vale? Porque puede activar procesos químicos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién determina los niveles de exposición a los campos electromagnéticos? Yo lo que os voy a contar ahora es hasta dónde estamos protegidos. Vale. La forma de establecer esos límites. Fijaos, durante la Segunda Guerra Mundial proliferó mucho el aumento de sistemas basados en radiación electromagnética, tanto para comunicaciones como, bueno, pues como con propósitos bélicos, ¿de acuerdo? Así que en plena Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU formó una comisión para la protección frente a la radiación que empezó a trabajar y cuando llegaron los años 70, el 74, vieron claramente, como os contaba, que la historia de la radiación no ionizante y la ionizante son dos cosas distintas. Entonces se separaron dos y formó una que es el de la protección frente a la radiación ionizante, donde ahí el principio es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Afortunadamente, radiación ionizante a la Tierra es muy poca, con lo cual lo único que hay que controlar es la que genera el hombre y es relativamente fácil de controlar porque no se permite desarrollar tecnologías basadas en radiación ionizante, salvo laboratorios muy concretos y muy controlados. Y se formó también la Comisión
para la protección frente a la radiación no ionizante, que está formada por médicos, biólogos, veterinarios, químicos, físicos, matemáticos, bueno, todo tipo de profesionales que puedan aportar algo al estudio de los efectos de los campos electromagnéticos sobre la materia biológica. Bueno, esta comisión lo que hace es que, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, revisa periódicamente, creo que se reúne cada 2 años, todos los estudios científicos que aparecen sobre este tema. Y empieza a decir, de intentar determinar a partir de esos estudios si hay un estudio que alerta a un peligro, si se ha hecho varias veces, si siempre sale el mismo resultado, si es reproducible, si no, si está bien documentado, y a partir de ahí esa comisión, basándose, como decía, en trabajos científicos que cumplan criterios de lo que se llama criterios de calidad científica que garantizan que es un trabajo bien hecho, pues a partir de ahí va estableciendo unas recomendaciones. ¿De acuerdo? En el año 84 publica las primeras y luego se siguen reuniendo, van viendo periódicamente los avances científicos, estudiando todas las publicaciones científicas que aparecen y según van apareciendo nuevas evidencias científicas, van modificando los límites. La última del 98 ha salido una este año, pero que tiene que ver con campos continuos, porque el límite que es una cuestión legal. Porque como esto luego se transpone como ley, cuando te meten a hacer una resonancia magnética, el límite legal estaba por debajo de lo que te aplica una resonancia magnética y había médicos, lógicamente, preocupados porque les podían denunciar. Pero bueno, lo que afecta a campos electromagnéticos que se propagan de altas frecuencias, la del 98 son las últimas que han aparecido. Esto lo publica la comisión esta internacional en una revista que se llama Physics Today, que está abierto, lo puede leer cualquiera. Y, como decía, del 98, quitando las pequeñas cosas de este año, pues no han considerado oportuno que esto sea necesario cambiarlo. Vale, siguen revisando los límites, se siguen reuniendo y cualquiera que quiera ver estos estudios pues puede entrar en esta página donde tiene todos los estudios a su disposición. Vale. Y luego, ¿qué tipo de experimentos se hacen para determinar estos límites? Bueno, básicamente hay 3. El primero es la de exposición de tejidos biológicos a campos electromagnéticos. Esto es lo que se llama los experimentos in vitro. ¿Vale? Uno coge un cultivo celular con unas bobinas muy bien calibradas en un laboratorio, le aplica un campo, sabe exactamente cuánto tiempo estaba aplicado el campo y su intensidad, y luego estudia esas células. Bueno, son experimentos que tienen la ventaja de que están muy controlados, pero el problema es que extrapolar eso a un ser vivo mucho más complejo como somos nosotros, en condiciones cambiantes de nuestra vida, no es fácil. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales el avance sobre este tema va tan despacio. Bueno, el segundo estudio es el epidemiológico, que dice, bueno, yo no me voy a preocupar de entender los mecanismos, pero voy a hacer estudios. Yo me cojo 2 poblaciones, que sean exactamente iguales, pero que una esté sometida a unos niveles de campo electromagnético alto y otra bajo, y voy a comparar sus estudios, voy a comparar los valores de calidad de vida, de salud, etc. Estos estudios, el principal problema es que conseguir 2 poblaciones cuya única diferencia sea la exposición a campos electromagnéticos es muy difícil. Porque, bueno, yo he visto estudios donde te comparan, dicen, no, un colegio que está al lado de unas instalaciones que tienen campos electromagnéticos y otro que no, y están mejor los chicos. Digo, ¿dónde estaban? Dice, uno en Usera y otro en Cercedilla. Digo, bueno, hay alguna diferencia más seguramente que tenga que ver con el aire, con el ruido y con todo. Hay unos estudios muy fiables que corresponden al ejército americano, porque están hechos sobre bases militares en las que unas tienen radar y otras no. Y entonces ahí el nivel de vida, el tipo de actividad, la comida, como además Estados Unidos es grande, pueden comparar con climas parecidos. Esos estudios son bastante fiables. Y luego el otro es el estudio de los mecanismos biofísicos, es decir, yo me cojo la célula, sé cuál es su estructura, sé cuáles son sus átomos, sus enlaces, viene la onda, me cojo las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de la mecánica cuántica y lo voy sacando. Eso es complicadísimo, ¿vale? Porque ni las máquinas más potentes hoy en día de cálculo son capaces de llegar a resolver eso con fiabilidad, ¿vale? Con lo cual, bueno, combinando estos 3, pues se intenta buscar un límite que dentro del desconocimiento que hay de los campos electromagnéticos sean razonables. Dicen, bueno, no hay evidencia científica y nadie apunta a que por debajo de este nivel pueda haber efectos,
pues se pone ese límite, pero eso no lo garantiza, simplemente que no tenemos evidencia científica. Un caso muy claro, ¿cuál es el efecto de estar 40 años sometidos a la radiación de un móvil? Nadie lo sabe aquí, ni aquí ni en ningún lado, porque nadie ha estado sometido 40 años a la radiación de un móvil. Y además no tiene nada que ver la radiación de un móvil de GSM del principio con la de ahora. Entonces, con este tema siempre hay que tener un principio de incertidumbre, es decir, intentando dejar claro lo que es de esta evidencia científica, de esto no, intentar ser muy claros, y cuando se dice no hay evidencia científica porque los trabajos o los estudios que apuntan esto no cumplen unos criterios de rigor, eso no quiere decir que no existan, simplemente que no los conocemos o no ha habido evidencia científica con eso. Por eso siempre hay que tener mucha precaución e intentar usar el principio bueno, ante la duda vamos a intentar ser lo más razonables posibles. Por ejemplo, en el caso que os decía antes del efecto de calentamiento, lo que se hace para intentar determinar el límite de esas radiofrecuencias, que se sabe que el principal mecanismo de interacción son los efectos de calentamiento, pues se coge una persona y estudia cuál es el nivel de radiación al que hay que someterle para que en 10 minutos le suba la temperatura a 1 grado. Se determina ese nivel de radiación, se divide por 50 y ese es el límite que se pone. Se divide por 50, pues dice, vale, y si es una persona con problemas de salud, tal, bueno, pues se intenta hacer eso. Eso es opinable. ¿De acuerdo? ¿Está bien 50? ¿Bastaría con 10? ¿Debería ser 5.000? No lo sabemos, pero es que tenemos que convivir con ello, ¿de acuerdo? Vale, así que, bueno, esas recomendaciones de la ICNIR pues las adoptó la Unión Europea y las publicó como una recomendación también porque ellos no tenían la competencia legislativa, pero luego los distintos países sí las han transpuesto en leyes y es la que funciona en nuestro país. El Real Decreto 1066 de 2001, que corresponde a las recomendaciones de esa comisión, pues es hoy en día la legislación, ¿de acuerdo? O sea que cualquiera que no incumpla esos criterios pues está cometiendo un delito, no está cumpliendo con la ley. Bueno. Y bueno, en España tenemos un comité científico de radiofrecuencia y salud, esta es la página web, es un comité independiente donde científicos también del campo de la biología, médicos, físicos, ingenieros, se reúnen, estudian la literatura e intentan pues, publicar un informe, no dan recomendaciones, simplemente hacen una revisión y de manera que se pueda entender por el público en general, emiten un informe, este es el que han sacado, o el que hemos sacado, yo pertenezco a este comité este año y está a disposición de todos aquellos que quieran hacer alguna consulta. ¿De acuerdo? Vale, y bueno, como os quería decir, y esto es una cosa que sí me gustaría quedar clara, ¿garantizan estos límites que estamos totalmente protegidos? Bueno, pues la respuesta es no, simplemente no hay evidencia científica y no parece razonable. Por desgracia, con el conocimiento que tenemos de los campos electromagnéticos y de la biología, bueno, más por de la biología, porque los campos electromagnéticos se conocen muy bien, no podemos establecer un límite así, sino que decir hasta aquí no son malos y a partir de aquí son malos, sino que seguramente sea algo mucho más complejo y sea mucho más difícil determinar los límites. Por lo cual, bueno, pues esto explica la controversia y la dificultad que hay, en la que yo creo que entre todos tenemos que intentar separar lo que es científico de lo que no, intentar evitar presiones o intereses comerciales que lógicamente, pues como os podéis imaginar, pueden existir porque es un campo que cada vez mueve más dinero, ¿vale? Y con esto iba a terminar porque no me quiero pasar los 30 minutos para evitar que esto pase a ser un bacanal. Muchísimas gracias de nuevo a todos por vuestra... Lo que intento explicar es que hay que ser muy riguroso y ver de qué tipo de radiación estamos hablando. También nos engañan con los microondas. Las microondas ya sabemos que es muy importante. Meted el teléfono en el microondas cuando lleguéis a casa y llamaros desde fuera. Si el teléfono contesta, quiere decir que la cámara de Faraday de protección no funciona. Estás equivocada. Y eso se te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar, es muy sencillo. Te lo puedo explicar. Vamos a ver. El microondas funciona a una frecuencia muy concreta, que es la frecuencia que excita las vibraciones de la molécula del enlace hidrógeno-oxígeno. Sí. Y la protección, obviamente, está maximizada para esa frecuencia. Y no les preocupa otras frecuencias que no se generan dentro. ¿Vale? Y es así de claro. Tú tienes ahí una fuente de una frecuencia concreta. Por eso funciona tanto, por eso funciona también la microonda. Porque todo lo que tenga enlaces agua, hidrógeno-oxígeno, todo lo que tenga agua, lo calienta a toda velocidad. Mientras que cuando no tienes ese tipo de enlaces, pues metes cosas en el microondas que no se calientan. La protección está optimizada para eso. Exactamente para eso.
El móvil utiliza otra frecuencia completamente distinta. Entonces, no han hecho protección para eso. Una onda electromagnética lleva una energía que está asociada de alguna forma a su frecuencia. ¿Qué Acércate al diferencia hay micro. entre frecuencia, ¿qué diferencia hay entre frecuencia, intensidad y energía portada por la onda? Vamos a ver, te decía, para eso será mejor viéndolo como pequeñas partículas, como esos ejemplos que ponía que eran pequeños paquetitos de onda, ¿vale? Cada paquetito de onda tiene una energía, se llama fotón, que depende de su frecuencia. Y luego la intensidad sería el número de paquetitos. Vale, es como si tú tienes... imagínate que tiro pelota de tenis contra esa pared. Cada pelota ejerce una fuerza de 0,1 newton, que dependería de su velocidad, que sería la frecuencia. La fuerza total sobre la pared será la fuerza de cada uno de los paquetitos multiplicado por el número de paquetitos que manda, por el número de pelotas que mandas. Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista a la abogada del primer caso que ha habido de incapacidad completa por síndrome de hipersensibilidad electromagnética. Y El de Ericsson, el ingeniero de Ericsson. Entonces, esta abogada decía que el pobre hombre por fin tenía este reconocimiento, pero que su vida seguía siendo una condena. Entonces, voy a decir una cosa. Esa condena viene dada por la gente que manipula el peligro de los campos electromagnéticos, porque no hay ninguna evidencia al día de hoy de que los campos electromagnéticos tengan peligro. Y hay mucha gente enferma, que es verdad que la OMS reconoce que están enfermos, pero posiblemente por otras cosas. Y la gente que vende remedios se está aprovechando de ellos, no les está curando y les está haciendo un flaco favor. Entonces, tener eso en cuenta. Es decir, el último ejemplo, más gente se muere porque se estrella con el coche cuando va hablando por el móvil que los efectos de la radiación electromagnética del móvil. Y eso es una cosa que tenemos que ser conscientes, denunciar la gente que vive del dolor y de las enfermedades de los demás. Pues, efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, yo creo que la prudencia en este caso nunca viene más, pero bueno, sí es verdad que, por ejemplo, lo primero, todas esas personas a las que se dice que tienen el síndrome de hipersensibilidad electromagnética, máximo respeto y que ojalá se curen. Efectivamente, algo tienen que tener porque la enfermedad son los síntomas y los síntomas lo tienen. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud todavía no lo ha reconocido oficialmente como una enfermedad y por lo que yo sé, uno de los principales problemas es que el que nos decía en la entrevista, dice, yo es que veo un móvil y ya me empieza a poner malo. Y alguien decía, bueno, pero si es que no tienes que verlo, si lo llevo en el bolsillo te va a producir el mismo campo electromagnético que si lo saco fuera. Y de hecho se han hecho estudios ciegos, sin decirle a una persona cuándo está expuesto al campo y cuándo no, y el resultado es, dentro de la estadística, es que no hay. Pero como dices tú, hay que seguir investigando, efectivamente. Y por desgracia, en todos los ámbitos de la vida, cuando alguien sufre, hay otro dispuesto a aprovecharse de él, en eso y en todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Miguel Ángel. Yo creo que ha sido muy ilustrativa tu charla para ayudarnos también a perder un poco de miedo. Un aplauso.